Le agradezco esta tarde la comunicación a Armando Vargas, él es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Armando, como siempre, un gusto, buena tarde. ¿Qué tal, estimado Juan Pablo? Muy buena tarde, también para todo tu auditorio. A ver, ¿cómo está el asunto? Resulta que el 2024 fue el peor año, en percepción al menos, de corrupción para México, Armando. Sí, ha sido el peor año en los últimos 30 años desde que tenemos esta medición. 2024, con esta puntuación de 26 puntos, supera a todos los registros en el propio sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero también todos los registros que vimos con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, en estos momentos o en estos periodos en donde vimos grandes escándalos de corrupción. El presidente López Obrador llegó con la promesa, con un diagnóstico, hay que decirlo, correcto de acabar con la corrupción en nuestro país, pero al menos en términos de percepción, que dicho sea de paso, no hay otra Sí. forma de ver este problema, pues este 2024 cierra con la peor calificación y eso da cuenta de un retroceso institucional y político muy importante, Juan Pablo. Ahora, cuando hablas de retroceso político, quisiera poner en la jugada el triunfo de Morena. Es decir, ¿cómo es que el pueblo mexicano vota a favor de un partido que gobierna cuando al mismo tiempo percibe que el gobierno, y me refiero al pasado, era corrupto? Armando, ¿cómo diferenciar esas dos posturas del votante o del ciudadano o del mexicano? Sigo con el mismo proyecto político, pero al mismo tiempo considero que es un proyecto político donde hay corrupción. Sí, creo que aquí es bien importante decirle al auditorio la definición más elemental de corrupción, que es el uso de una posición de poder, digamos, para obtener una ventaja, ya sea económica, algunas prebendas, privilegios. Y me parece que esta paradoja de que tenemos al gobierno, a la denominada cuarta transformación, como el gobierno con mayor, digamos, aceptación social, hoy el humor social es el más positivo que hemos visto en las últimas décadas, pero también vemos estas paradojas de la corrupción y me parece que Morena ha construido esta gran base social a través de un instrumento que permite la reproducción de la corrupción, que es precisamente la entrega de programas sociales de manera directa y que no son condicionados. Hoy la población, gran parte de la población, vota por un proyecto que le ofrece liquidez inmediata, que le ofrece la capacidad de obtener recursos para pagar cosas elementales y eso está bien, pero es algo que ha generado que Morena se empodere y que no necesariamente permita una construcción, digamos, de mecanismos para la Sí. rendición de cuentas. Todo lo contrario. Cuando digo retroceso democrático y retroceso político, me refiero a que hoy tenemos menos instituciones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos un poder judicial que va a ser totalmente debilitado, Sí. un poder legislativo que está completamente cooptado y gobiernos que están al servicio del Ejecutivo. Hay menos mecanismos para la corrupción y eso explica por qué hoy tenemos estos resultados en este índice tan importante, ¿no? Estoy hablando con Armando Vargas. Armando, ahora que mencionas los cambios que está habiendo en nuestros poderes y en nuestras instituciones, creo que es importante traer a colación la desaparición del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. El INAI fue clave en la revelación de algunos casos de corrupción, la estafa maestra de Peña Nieto, el caso Odebrecht, la propia Casa Blanca de Peña Nieto, y si nos vamos más para atrás, pues también los hay, y si nos venimos al gobierno pasado, pues Egalmex, en fin, el INAI con sus pros y sus contras, porque también las tiene, se va. Y si nos enterábamos y confirmábamos corrupción en un gobierno, quizás era a través del INAI, un órgano que ya no vamos a tener a la mano y que dudo sea la Secretaría de Anticorrupción la que destape estos casos. Totalmente, esto es parte del retroceso político y ya que lo había comentado también el retroceso democrático, hay que entender que la democracia no solamente
se refiere a la selección de los gobernantes a través de las elecciones, a través del voto. La democracia también significa la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Y esta institución, como bien lo señalas, Juan Pablo, pues tenía áreas de oportunidad, pero sin lugar a dudas, cuando se creó y se fue desarrollando, pues representó pasos muy adelante para la calidad de nuestra democracia, y su desaparición pone en riesgo esta calidad y también pone en riesgo el buen gobierno, porque al final del día hay que recordar que la corrupción no solamente es un problema que se queda en las grandes cúpulas políticas, en las grandes cúpulas empresariales. Que exista mucha corrupción significa que en el día a día la población tiene acceso a menos servicios públicos y a servicios públicos de menor calidad. Entonces, que no tengamos estas herramientas como el INAI se va a traducir en que tengamos gobiernos con menores incentivos para hacer su chamba elemental, que es gobernar bien. Entonces, es muy preocupante no solamente esta calificación de 26 puntos que pone a México, por cierto, como el peor país calificado en la OCDE, por ejemplo, y uno de los peores evaluados en América Latina. Es preocupante en sí mismo ese problema, pero puede ser todavía peor en la próxima edición, porque vamos a tener menos mecanismos para la rendición de cuentas, va a haber más incentivos para la corrupción y por lo Sí. tanto, pues quienes participan en esta encuesta seguramente nos darán cuenta de mayor percepción del problema. Bien, Armando Vargas, como siempre, un gusto platicar contigo. Buena tarde. El gusto es mío siempre, Juan Pablo. Un abrazo para ti y todo tu auditorio. Gracias. Abrazo de vuelta, es Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Y pues el peor año, 2024, respecto a la percepción de corrupción mundial, de 140 países, 126 es la posición de México. En fin, esto según la evaluación de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.